buenos días, mis queridos, el Señor les bendiga mucho. Esta semana estamos estudiando acerca de la educación artística y científica. Bueno, el arte tiene que ver con la forma, con la belleza, con la estructura, y la ciencia tiene que ver con el conocimiento, con no solo el conocimiento, sino también la aplicación del conocimiento. Ahora, ¿cómo podemos nosotros dar esa educación a través desde el punto de vista espiritual? Bueno, toda la naturaleza nos habla acerca de la belleza. Toda la naturaleza nos habla acerca del buen gusto de nuestro Creador. Desde el principio el Señor relató en su palabra que todo era bueno y realmente era bello también. Nosotros aún, a pesar de tantos años de maldad y de pecado y el hombre metiendo sus manos en el medio de la creación, dañando muchas cosas, mas sin embargo podemos encontrar tanta belleza en la naturaleza, tanta belleza aún en el mismo ser humano que estamos tan degradados a través del tiempo, pero podemos encontrar belleza aún en las formas más elementales de, del comportamiento humano y aún en su forma física, su simetría. Hay arte en la creación y también hay conocimiento. Podemos encontrar que todo esto lo podemos encontrar cuando tenemos un concepto correcto acerca de quién fue el originador de que esta belleza existiera, quién fue el originador de que el conocimiento existiera. Nosotros podemos eh, encontrar fácilmente el poder de Dios, su amor, el buen gusto en las cosas que vemos, aún en las cosas que nos rodean. Recordemos el Salmo 19, versículo 1 al 6, dice de la siguiente manera: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Yo les pregunto, mis queridos, cuando nosotros miramos acerca del universo, cómo vemos los planetas que están suspendidos, el solo hecho de ver esas imágenes que podemos nosotros obtener por satélites, eso nos hace pensar la magnitud del poder de Dios. No hay una explicación aceptable que el hombre haya podido dar acerca de cómo están suspendidos esos planetas, esos astros en el lugar en donde están en el universo, y cómo mantienen una órbita sin salirse de ella. Es inexplicable para quien quiere darle una explicación a todo lo que ve. Pero nosotros tenemos conocimiento que hay alguien poderoso que está detrás de todo esto. Y nosotros conocemos que es el Señor, nuestro Dios, que sustenta todas las cosas. Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 18 al 19, dice: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nosotros conocemos, mis hermanos, podemos ver, podemos palpar, no solo en el universo, nosotros podemos ver en las mismas personas
lo que acontece para que pueda venir una vida a este mundo, podemos encontrar que solo Dios, solo el Señor puede hacer posible que sucedan estas cosas. No es producto de la casualidad. En la ciencia y en el arte, y así como en muchas otras carreras también, como en muchas otras profesiones, o en muchas áreas de educación, se basan en el hecho de que Dios no existe. Entonces no le atribuyen a quien debe ser atribuido el hecho de la existencia de cada cosa y de cada organismo que hay en el universo. Pero nosotros conocemos, hablan por su propia cuenta las maravillas que podemos ver a nuestro alrededor, a pesar de tantos años de degradación en el cual nosotros estamos actualmente viviendo. Lo único que nosotros debemos tener en cuenta es que cualquier ideología, cualquier pensamiento que niegue la existencia de Dios, o que por lo menos no lo tenga en cuenta para darle respuesta a algo de la creación, de algo que pasa en este mundo, nos va a conducir inevitablemente al error. Vamos a estar completamente equivocados cuando no incluimos a Dios en la explicación de las cosas que existen en el universo. Cada parte de la educación que se ejerce en la Tierra generalmente está basado sobre el hecho de que no hay Dios. Es un peligro participar de ese tipo de educación. La educación, la verdadera educación, incluye a Dios. De hecho, es el fundamento de la educación. Vamos a ir al Salmo 96, versículo 9. Y dice algo muy cortico, dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Bueno, mis hermanos, pues ciertamente la hermosura de la santidad se refleja aquí en la tierra a través de las cosas creadas. Podemos ver la hermosura de Dios. Y no me refiero exclusivamente o estrictamente a las cosas físicas que podemos ver como cosas hermosas, sino que nosotros hemos perdido de vista la esencia de lo que significa belleza, porque lo limitamos únicamente al aspecto físico, a lo que pueden observar nuestros ojos. Pero hay cosas más valiosas que eso, más valiosas que las cosas físicas que podemos observar, en donde podemos encontrar la hermosura de la santidad de nuestro Señor. Proverbios capítulo 20 en el versículo 12. Dice así, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Nosotros damos crédito a veces a las cosas que vemos, pero no nos ponemos a pensar en la manera como nosotros percibimos las cosas. O pensamos en que algo es bello, es hermoso, por la forma en que nosotros lo vemos. Pero no reparamos cómo es que nosotros podemos observar aquello. ¿Quién está detrás de cada cosa que percibimos por nuestros sentidos? Bien sea por el oído, bien sea por lo que llamamos las avenidas del alma. ¿Quién está por detrás de todo esto y cómo nosotros percibimos estas cosas? Nosotros podemos encontrar tanta belleza solo en el hecho de saber que como nosotros percibimos las cosas físicas, fue Dios quien hizo posible
que nuestros sentidos funcionen de esa manera y podamos percibir las cosas que nos rodean. Entonces le vamos a encontrar mucho más valor a las cosas que vemos, por la manera o por el proceso por el cual nosotros podemos percibir esa belleza. El Señor lo hizo, Dios lo hizo en nosotros. Génesis capítulo 3, versículo 6 dice lo siguiente. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mis queridos, muchas de las cosas que nosotros podemos ver que son bellas en sí mismas, su forma es bella, en la forma en que nosotros percibimos comúnmente la belleza, podemos darnos por entendido también que no todas las cosas que son bellas son buenas. Necesitamos entonces estar muy pendientes también acerca, porque la belleza es de Dios. Es verdad, Él es especialista en las cosas bellas, en las cosas buenas y bellas. Mas, sin embargo, no todo lo bello es bueno. Tenemos un ejemplo ahí en Génesis. Proverbios capítulo 6, que nos da la lección. En el versículo 25 dice lo siguiente: no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Está hablando de la mujer ajena. ¿Recuerdan? Cuando está hablando de esto dice que hay cosas que son hermosas, pero no necesariamente son buenas. Engañosa es la gracia, dice el versículo 30 del capítulo 31 de Proverbios. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. No todos mis amigos, mis queridos, lo bello, no todo lo bello es bueno. Tenemos que tener discernimiento acerca de las cosas que nosotros percibimos como hermoso. Dios creó las cosas hermosas. El Edén debió haber sido muy hermoso, y la creación, toda la tierra debió haber sido muy hermosa recién salida de las manos del Creador. No podemos dejar de decir que nosotros no podemos, inclusive ahora, a pesar del pecado, encontrar que hay simetría y que hay arte en la creación. Encontramos aún en medio del mal. Mas, sin embargo, el enemigo ha hecho lo posible por engañarnos y podemos encontrar hoy en día muchas cosas hermosas, pero que finalmente nos van a producir mucho mal. Tenemos por eso que tener en cuenta siempre la palabra de Dios para que sea nuestro filtro acerca de las cosas a las cuales les podemos decir que en verdad hay belleza. Una belleza provista o que viene del cielo. Hay cosas que son bellas que no provienen del cielo. El engañador nos o más bien el enemigo nos ha engañado con cosas aparentemente bellas, pero que no son buenas. En Primera de Timoteo, en el capítulo 6, podemos encontrar muchas de las cosas buenas que nos dice Pablo, de las cuales nosotros podemos participar. Podemos encontrar varias. Eh, a ver, por ejemplo, en el versículo 5. No, versículo 6 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pablo nos está exhortando aquí para que nosotros obtengamos aquellas cosas que en verdad son bellas. Piedad y contentamiento. Son las cosas que no vemos físicamente, pero que son lo que le dan hermosura, lo que son el adorno y que deberían ser el adorno del ser humano. Piedad, contentamiento. Dice el versículo 8 que en ese contentamiento nosotros estemos contentos con lo que
recibimos, que es suficiente con el sustento y el abrigo. Con eso deberíamos estar contentos. Dice que nosotros no debemos tener amor al dinero, entonces significa que debemos ser humildes y sencillos. La sencillez, la humildad. Dice que en el versículo 11, dice que nosotros debemos seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. A ver, mis hermanos y amigos, ¿podemos ver esas cosas físicamente? No podemos verlas físicamente. Se sienten, se perciben de una manera muy diferente, no de la manera en que vemos las cosas que aparentemente una mujer bella, un árbol exuberante, como lo hizo Eva, un fruto muy aparentemente delicioso, muy provocativo, pero que finalmente traía mal. En cambio hay cosas que tenemos que percibirlas desde otro sentido y ahí encontramos la hermosura de la santidad de Jehová. Qué bueno que nosotros participemos de ese tipo de hermosura, hermanos. Así que podemos tener entonces un concepto equivocado de lo que son las cosas hermosas, pero tenemos evidencia, tanto en la naturaleza como en la palabra de Dios, de la verdadera hermosura, que es el adorno, y debería ser el adorno del ser humano, pero que es el adorno de nuestro buen Dios y Creador. Muchas de las personas que nosotros podemos ver como eminencias y como que tienen bastante conocimiento, pueden estar equivocadas. Por algún tiempo, por mucho tiempo se dijo que era la definición de un arácnido, que era un insecto de 6 patas. Y mucha gente creyó que en esa definición, por mucho tiempo, hasta que finalmente a alguien se le ocurrió contarle las patas a una araña y se dio cuenta que no era de 6 patas, sino de 8. Por mucho tiempo nosotros podemos creer algo equivocado, no siendo cierto. Por eso necesitamos tener sabiduría, participar del conocimiento y saber cómo aplicarlo. El libro de Proverbios hace bien en recordarnos los peligros del comportamiento imprudente y de estar en compañía de los necios. Tener habilidades y talentos extraordinarios no se equipara con una vida moral o recta. ¿Cuántas personas que nosotros conocemos como luminares, con mucho conocimiento, eh, genios? Cuando miramos su vida, podemos ver que mucho conocimiento no les da tampoco una vida moral muy aceptable. Entonces, tener mucho conocimiento no es sinónimo de una moralidad correcta. Por eso, debe ir muy de la mano el conocimiento con el principio bíblico. El conocimiento que nosotros adquirimos debe estar íntimamente relacionado con un escrito está. Ese es el fundamento de nuestra sabiduría. Proverbios 1.7 dice, el principio de la sabiduría es el temor ¿de quién? De Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, qué bueno que nosotros no seamos insensatos. Qué bueno que nosotros hemos decidido darle el lugar principal a la palabra de Dios, al concepto divino, a la voluntad divina, para que nuestro conocimiento y la aplicación de él sean a través de nuestro Salvador. La ciencia que nosotros tenemos, la obtenemos de Dios, no la obtenemos del mundo. Cuando Job tuvo
su experiencia con el Señor Jesús, él recibió del Señor una serie de preguntas que para él no tendrían respuestas y aún para nosotros no tienen respuestas. ¿Por qué? O la única respuesta que tiene es, Señor, tú hiciste esas cosas. No tiene respuestas para nosotros porque nosotros no podemos hacer esas cosas. No podemos hacer lo que el Señor hizo, porque Él es Dios. Y no podemos dar explicación a las cosas que Él creó, porque nosotros no somos Dios. No podemos explicarlas. Quiero leer una parte del Espíritu de Profecía de Patriarcas y Profetas, que está en la lección, y dice de la siguiente manera: muchos enseñan que la materia posee poderes vitales, que a la materia se le impartieron ciertas propiedades, y que luego se la dejó actuar mediante su propia energía inherente, y que las operaciones de la naturaleza se llevan a cabo en armonía con leyes fijas, en las que Dios mismo no puede intervenir. Esta es una ciencia falsa y no está respaldada por la palabra de Dios. La naturaleza es la sierva de su creador. Dios no anula las leyes, ni tampoco obra contrariándolas. Las usa continuamente como sus instrumentos. La naturaleza atestigua de una inteligencia, una presencia y una energía activa que obran dentro de sus leyes y mediante ellas. Existe en la naturaleza la acción continua del Padre y del Hijo. Cristo dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan capítulo 5, versículo 17. Mis queridos, todo viene de Dios, todo procede de Dios, todo está sustentado por Él. El arte y la ciencia a una se revelan en la naturaleza y a través de la palabra de Dios. No hay ningún área de educación en la cual podamos nosotros separar a Dios de esa área de educación. No hay ninguna área. En toda área que nosotros emprendamos de educación, tiene que estar Dios como centro, porque Él es el originador, Él es el educador, Él es la fuente de sabiduría. El Señor te bendiga, mi hermano y mi hermana. Que todos podamos entender que cada pensamiento de cada persona que quiere encontrar una explicación debe ir y encontrarla exclusivamente en la palabra de Dios y en su creación. No hay otra opción. Cuando nosotros nos salimos de ese parámetro, vamos a caer definitivamente en la equivocación, en el error. El Señor te bendiga, mi hermano y mi hermana. Nos vemos en una próxima oportunidad, en la próxima lección de escuela sabática de la siguiente semana. El Señor les bendiga. Una feliz semana.